Horacio, falta poquito más de una semana, 8 días para las elecciones. ¿Qué es lo que se está jugando en su criterio para esta elección del domingo? Bueno, se juega primero poder poner un freno al kirchnerismo, especialmente en el Congreso Nacional. Si se confirma la elección de la PASO, Cristina Kirchner no tiene más el quórum automático en el Senado para hacer lo que quiera, como hizo hasta ahora. Martín lo sufrió en el Senado. Y también se juega la posibilidad de que tengamos un bloque mayor que el de ellos, o sea, la primera minoría en diputados. Para eso falta muy poquito, o sea, la elección en la provincia de Buenos Aires es muy importante, porque es una de las provincias donde estamos más cerca de tener un diputado más, que es el que haría la diferencia. Por eso pedimos el voto para Diego Santilli, para Graciela Ocaña, para Facundo Manes, que estamos trabajando todos juntos y muy bien. ¿Qué implicancia tendría que el oficialismo no tenga mayoría o que ustedes puedan tener en el Senado particularmente, que es lo que destaca, y también la primera mayoría en diputados? Bueno, en el Senado significa que se van a poder tratar leyes que nosotros presentamos, que hoy ni siquiera se tratan en las comisiones, no es que ya no se votan, ni siquiera se discuten. Que vamos a poder frenar definitivamente cosas como la reforma del procurador, que le da un poder a la política muy fuerte sobre los fiscales, frenar la reforma judicial, frenar superpoderes como quisieron imponer este año también. Todo eso se termina si tenemos este equilibrio en el Congreso. Y no solo eso, sino que vamos a poder proponer nosotros. Por ejemplo, la ley para desgravar el primer empleo, para que no tengan impuestos al trabajo, para promover el empleo de los jóvenes, o la ley que haga obligatoria la evaluación educativa. Y no que pase como este año, que el ministro de Educación un día dijo, no, ahora no evaluamos. Después se contradijo y dijo que sí, pero no puede ser que dependa del ministro de turno eso. La ley penal, el Código de Procedimiento Penal, para agilizar los juicios y que no haya más esta puerta giratoria, que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Y así hay un montón de propuestas que fuimos presentando en la campaña, que le vamos a poder dar impulso si tenemos esta mayoría en el Congreso. Esta situación que se vivió en la última semana con Mauricio Macri en Dolores y la situación por la indagatoria por la causa vinculada al ARA San Juan, lo enmarca dentro de este avance que plantea Juntos contra el ámbito judicial. A ver, claramente fue una movida política. Mauricio no estaba ni mencionado en la causa, no estaba ni su nombre, no había aparecido nunca y de repente lo llaman a indagatoria 15 días antes de la elección. Y el juez comete ese error enorme de no tener el permiso para que él pueda contestar y lo corrige no sé, tardó horas. Ojalá la justicia sea tan ágil y tan rápida en las causas cuando busca delincuentes o narcotraficantes que como hizo este juez, para volver a citarlo a Mauricio antes de la elección. Martín, hubo varias medidas del gobierno en materia económica después del resultado electoral de las PASO. Como especialista, y me imagino que por tu perfil académico y político te preguntarán cómo se hace con la inflación, cómo analizás esas medidas que hubo, congelamientos, distintas medidas que ya se han hecho en otras oportunidades. Se han hecho en Argentina en reiteradas oportunidades, nunca con resultados. De hecho, en las recorridas que hicimos con Horacio, en todo este periplo por Chubut, por La Pampa, por la provincia de Buenos Aires, conversamos sobre una tapa del diario Clarín del 1 de diciembre del 2005, que básicamente dice: se implementarán controles de precio, involucrarán a los intendentes y se posterga el acuerdo con el fondo. Eso es hace 16 años. La inflación en ese momento era 12%, ahora es 53%. O sea que claramente estas cosas no funcionan. Y yo creo que el gobierno muchas veces toma medidas que son un parche que generan un problema adicional, y en ese sentido es una aproximación muy populista. Yo defino el populismo como la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. El gobierno vive del corto plazo y por ende no genera una visión o una perspectiva hacia dónde estamos caminando, y eso a su vez afecta las expectativas y afecta el corto plazo, y a su vez sobre eso viene una nueva traba o un nuevo mecanismo artificial. Y así la Argentina queda encerrada en sus posibilidades o en su falta de posibilidades. Y creo que desde que perdió la elección hizo exactamente lo mismo. Primero, en lugar de discutir qué es lo que le dijo la gente en la elección, que le dijo claramente así, por acá, no va más, empezó a discutir el poder hacia adentro. Después empezó a lanzar el plan platita, plan ayuda social, que no es ayuda social. Cuando vos querés ayudar, ayudás antes, durante y después. Si lanzás todo eso antes de las elecciones, es que te querés ayudar a vos mismo para preservar el poder. Y lo peor es que es para preservar un poder que después utilizás para volver a beneficiarte a vos mismo. El ejemplo más contundente ahora es la jubilación más la pensión de la expresidenta, que equivale, sin contar el retroactivo, que
son más de 100 millones de pesos, equivale a 100 jubilaciones mínimas. Bueno, no les preocupa cómo administrar el poder para mejorar la calidad de vida con la que queremos vivir. La verdad que es una administración del poder y ahora se ve a las claras en tiempos electorales que es solamente para construir un poder personal. Y volviendo al tema inflacionario, digo, porque no es un problema de este gobierno ni del anterior solamente tampoco. ¿Cuál es la solución? Vos como economista y como especialista, ¿tiene solución? Porque parece que la sensación de la gente es, bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir con inflación, a veces de 50, a veces de 30, pero que no se puede resolver de otro modo. No, vos lo describís bien. Primero, hace mucho que tenemos inflación. La sensación que tengo ahora es parecida a la que tenía cuando era chico, a pesar de que cuando era chico la inflación era inclusive más que ahora. Pero es eso de el desorden monumental en que cuando te mandan a comprar algo, a hacer los mandados, no sabés ni cuánto van a costar las cosas, entonces le das a tu hijo, en mi caso cuando era hijo, o cuando me mandaban a comprar, te doy por las dudas. Eso es lo que está pasando hoy. No sabemos cuánto te dura la plata durante el día en el bolsillo, no sabemos hasta cuándo te dura el ingreso y no sabemos lo que valen las cosas. Entonces eso genera un desorden muy grande a la hora de poder reorganizar los recursos para crecer. Yo pienso, y nosotros venimos conversando hace bastante de esto con Horacio, que el problema inflacionario de la Argentina no es un problema económico. Cuando se aborda solamente de la economía, se pierden otras dimensiones, que es lo que hace que no se pueda resolver la cuestión. Acá el inconveniente por el cual se genera inflación es o la emisión para financiar el déficit, o una súbita devaluación que acelera la inflación, o cuando tenés que ajustar precios que han quedado desfasados, congelaste mucho tiempo tarifas o atrasaste el dólar, ese tipo de cuestiones que ya las hemos vivido. Y esas son, tanto la inflación como las inconsistencias que te llevan a la inflación, como los precios relativos, son malas decisiones de lo público. Lo único que va a resolver la inflación es si tenemos otra aproximación a la hora de administrar el sector público. Nosotros tenemos déficit no porque Argentina gaste poco por habitante, porque gastamos más del doble que hace 25 años por cada argentino ajustado por inflación. Tenemos déficit porque administramos mal. Y cuando nosotros vamos a buscar el espacio de los buenos intendentes, de los buenos gobernadores, acá hay un ejemplo, lo que queremos decir es que hay que administrar lo público de otra manera. Y si administramos lo público de otra manera, con un acuerdo más amplio, que es un cambio de cultura política sobre cómo nos aproximamos a administrar el dinero de la gente, por eso marcaba lo que está haciendo el Frente de Todos de cara a la elección, o con la propia vicepresidenta, si nosotros resolvemos esa cuestión, que es una cuestión política, se puede resolver la inflación. Horacio, usted hace creo que 10 días, 15 días en una entrevista habló de los monopolios y se le dio como una trascendencia hacia un presunto cambio de postura. ¿Qué es lo que cree respecto de los monopolios y la inflación en este momento? Creo que hay que promover la competencia, definitivamente. O sea, la competencia genera, digamos, limitación a los aumentos de precio. Y es sano y hace una economía libre. Yo creo que hay que promover la competencia como parte de un plan integral, como decía Martín. Primero es un tema político, primero es un tema de consensuar todos un plan que sostengamos en el tiempo. Esa es la clave. Dentro de ese plan, la promoción de la competencia es un capítulo importante. A ver, déjame agregarte, porque yo soy autor de la Ley de Defensa de la Competencia. Cuando no hay competencia, los precios son más altos. Una cosa es la inflación, ¿sí? Si suben o no los precios, pero otra es poder de mercado en determinado momento para poner precios más altos. Nosotros tenemos una ley de defensa de la competencia que ahora el kirchnerismo rompió otra vez porque no la quiere usar y la rompe y no quiere tener un tribunal independiente de defensa de la competencia, que es equivalente a las mejores leyes de defensa de la competencia del mundo. Con esas mismas leyes, Australia, Colombia, Chile, pudieron abordar sectores básicos de insumos muy caros a la gente, artículos de limpieza, comestibles, etcétera, y bajar los precios entre 20 y 25%. El tema es que hay que tener vocación de que esa ley requiere un tribunal independiente que esté investigando permanentemente cuáles son los precios y si hay abuso de posición dominante. Yo te doy algunos ejemplos de lo que ha pasado en Argentina. Hubo cartel del cemento. Se allanaron oficinas donde la industria se ponía de acuerdo para los precios en licitaciones. Eso fue a fines de los 90. Se le puso una multa a YPF en su momento, 120 millones de dólares, ratificada por la Corte Suprema. Entonces vos hay 15 a 20 sectores que se llaman insumos industriales difundidos. Son los sectores que sirven como insumo para producir cualquier otra cosa.
petroquímica, química básica, acero, aluminio, envase de hojalata, cables, etc. El último estudio que se hizo del nivel de competencia en el sector lo hice yo en el año 96. En todos hay abuso de posición dominante. Bueno, tenemos un instrumento, hay que usarlo, que es parte de lo que decía Horacio, son todos los instrumentos coordinados para converger a resolver un problema. Horacio, ¿qué cree que pase después del domingo 14? ¿Cuál va a ser el rumbo del gobierno? Teniendo en cuenta que también hablaron que post-paso hubo discusiones de tensiones internas en el oficialismo. ¿Qué cree qué rumbo va a tener el gobierno y qué puede llegar a pasar al día siguiente? Mira, yo te digo, más bien lo que yo quiero que pase, lo que creo que va a pasar o no, eso hay que preguntarle al gobierno. Pero lo que yo quisiera que pase es que el gobierno, si se confirma el resultado de la elección de la PASO, escuche, corrija el rumbo. Ante un grito tan contundente de basta en las urnas, el gobierno tiene que corregir, tiene que cambiar, tiene que definir cuál va a ser su plan económico, su plan de desarrollo, definir un país más federal, garantizar que nunca más los chicos se van a quedar sin clases, ir en serio a fondo contra la inseguridad y el narcotráfico. Eso es lo que yo esperaría que pase. Hasta ahora cree que no, bueno, hasta ahora no las pasó. reacciones que han tomado no han sido en ese rumbo. Obviamente no fueron en ese rumbo. No solo eso, sino que además surgieron todas las contradicciones y peleas internas a la luz del día, cosa que genera más angustia en la gente. Y la única reacción que han tenido, y además lo han dicho públicamente, es la famosa platita en el bolsillo de la gente, lo cual es subestimar totalmente a los argentinos, pensar que alguien va a cambiar su voto por eso. Como decía Martín, que lo hacen porque viene la elección ahora. Si realmente creyeran eso, lo hubieran hecho antes. Habló de la importancia de esta elección como el peso que puede tener de aquí a futuro en lo legislativo, en las cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Qué peso le adjudica al 2023, que también es algo que está en mente en este momento? Y también es muy importante, nosotros como Juntos para el Cambio tenemos expectativa y tenemos la vocación de construir un proyecto para ganar la elección del 23, un proyecto de país, como te decía, basado en un país más federal, un país que tenga un modelo de crecimiento basado en la producción, así como tenemos la expectativa de ganar y gobernar también la provincia de Buenos Aires y muchas otras provincias y municipios. ¿Cuán cambiado está Juntos o Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el radicalismo también dentro del espacio, que tal vez en la época de Mauricio Macri era un socio, perdón que no se interprete mal, pero minoritario en términos de peso político? Creo que es sanísimo eso. Cuanto más fuerza, cuanto más dinamismo tengan los partidos que conforman la coalición, más dinamismo tiene la coalición. Y creo que este proceso de las PASO nos ha fortalecido, nos ha profundizado nuestra unidad. Es la manera más democrática de elegir los candidatos. Nosotros no elegimos a dedo, los eligió la gente en 17 provincias, incluida la provincia de Buenos Aires. Creo que fue muy bueno el proceso, se manejó con mucha responsabilidad. Creo que en casi todos los casos, la noche misma de la elección ya estaban las dos listas trabajando juntas. Para mí ha sido muy bueno y así tiene que ser para la selección de los candidatos en el 23. Martín, vos como la otra parte. Sí, mira, yo creo que me lo has escuchado decir. Yo digo que los lugares no se reclaman, que los lugares se ganan. Entonces a mí no me gusta el radicalismo que se lamenta. El radicalismo lo que tiene que hacer para tener voz y participación en las decisiones es mejorar. Yo creo que este radicalismo es un radicalismo que se abrió y es mejor. Entonces, mientras el PRO mejora, la coalición cívica mejora, el radicalismo mejora, Juntos por el Cambio mejor. Y además decidimos un método a lo largo y a lo ancho del país, que son las PASO. Cuando los candidatos se eligen en las PASO, son los mejores candidatos posibles de cara a la gente. Y la gente conforma las listas. La lista de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo. Hubo, cuando Facundo confirmó que iba a ser candidato, yo dije, vamos a tener flor de PASO. Y tuvimos flor de PASO. Y ahora tenemos flor de lista. Y yo creo que eso es lo que mejora Juntos por el Cambio. Abrirlo, oxigenarlo y que la perspectiva con respecto al futuro, ¿sí? La esperanza sea porque hay gente nueva que está aportando ideas nuevas y eso está ocurriendo a lo largo y a lo ancho del país. Facundo Manes, Martín Tetaz, Carolina Lozada, Carvajal, Nacho Torres, Pablo Servi, está ocurriendo, López Murphy, está ocurriendo por todos lados. Entonces me parece que este es un Juntos por el Cambio mucho más potente porque cada espacio hizo el trabajo hacia adentro y con el otro de ser mejor. Horacio, la última, hay un pedido expreso de los intendentes de los distritos turísticos, incluso del propio Guillermo Montenegro. Recién usted habló del tema, pero ya está cerrado, no hay posibilidades de que la ciudad retrase el inicio de clases.
Mira, lo hablé con Guillermo mucho esto y es entendible que tengamos posiciones diferentes. Nosotros hemos puesto una prioridad enorme en recuperar los días de clase perdidos, en recuperar cada minuto perdido. Los chicos tienen más horas durante la semana, tienen más días en el año, y para ponerle más días en el año hay que adelantar, no se pueden inventar los días. Y además tenemos un sistema para cubrir las horas cuando falta un docente. Yo entiendo la posición de Guillermo, que quiere hacer la temporada lo más larga posible. Lo que le dije es lo que estamos haciendo este fin de semana. Promocionemos lo más posible que los porteños vengan a veranear a Mar del Plata. Ayudamos en eso. Hoy tenemos la semana de Mar del Plata en Buenos Aires, en uno de los lugares más visibles de la ciudad, que es en el medio de la ciudad, en el patio de los lecheros. Estuvo yendo muchísima gente estos días. Todo lo que podamos ayudar para que más y más porteños vengan a veranear a Mar del Plata, una ciudad que a mí me encanta además, lo vamos a hacer. Con el tema de las clases no tenemos dónde poner esos días. Arrancan en febrero. Sí, porque tenemos que recuperar. Se perdió mucho el año pasado. Por más que en la capital, este año, tuvimos todos los días clases, todos los chicos, desde el 17 de febrero, venimos con el año pasado. Así que, bueno, es una prioridad enorme para nosotros esa. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes.